Comentario a Apocalipsis por el Dr. Evi G. Carballosa. Capítulo 19. Alabanza celestial por el regreso en gloria del Mesías. Capítulo 19, versículos 1 al 21. Introducción. Apocalipsis 19 comienza con una mirada retrospectiva para alabar a Dios por haber juzgado a Babilonia. 19, 1 al 4. Seguidamente hay una expresión de júbilo por la llegada de la boda del Cordero, 19:5 al 10. Se escucha una voz procedente del trono, probablemente dicha voz procedía de uno de los seres celestiales, llamando a los siervos de Dios a alabar al Señor. Todos los santos se regocijan porque ha llegado el día de la presentación de la esposa del Cordero, la iglesia, vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, como señal de santidad para unirse al Cordero para siempre. El capítulo presenta además la gloriosa escena del regreso triunfante del Mesías, capítulo 19, versículos 11 al 16, tal como fue anunciado en 1:7 al 8, 11:15 y 14:14. El Cristo glorificado viene con poder, majestad y gloria para tomar posesión de su reino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Finalmente, Apocalipsis 19 pone de manifiesto la consumación de la derrota de los enemigos del Mesías. Capítulo 19, versículos 17 al 21. Los ejércitos de las naciones, el anticristo y el falso profeta serán vencidos por el soberano de cielos y tierra, quien reinará como rey davídico en cumplimiento de las promesas de Dios. Bosquejo 1. Alabanza celestial por la destrucción de Babilonia. Capítulo 19, versículos 1 al 4. 1.1. La alabanza es dirigida al Dios soberano. 19.1. 1.2. La alabanza tiene que ver con el obrar de Dios. 19.2. 1.1.1. Porque sus juicios son verdaderos y justos. 19.2a. 1.1.2. Porque ha juzgado a la gran Babilonia. 19.2b. 1.1.3. Porque ha vengado la sangre de sus siervos. 19.2c. 1.3. La alabanza tiene que ver con la completa destrucción de Babilonia. 19.3. 1.4. La alabanza tiene que ver con el reconocimiento y la adoración de Dios. 19.4. 2. Alabanza celestial por la boda del Cordero. 19.5 al 10. 2.1. Alabanza anticipada por la venida del reino del Mesías. 19.5 y 6. 2.1.1. La alabanza es por todos los creyentes. 19.5. 2.1.2. La alabanza se extiende a todos los lugares. 19.6a. 2.1.3. La alabanza se debe a la anticipación del reino. 19.6b. 2.2. Alabanza por el acontecimiento de la boda del Cordero. 19.7 al 10. 2.2.1. La alabanza es porque ha llegado el día de la boda del Cordero. 19.7. 2.2.2. La alabanza es por la preparación de la boda del Cordero. 19.8. 2.2.3. La alabanza es por los que se congregan en la boda del Cordero. 19.9. 2.2.4. Las bodas del Cordero conducen a la adoración. 19.10. 3. Alabanza celestial por la venida en gloria del Mesías. 19, versículos 11 al 21. 3.1. Descripción de la venida en gloria del Mesías. 19, versículos 11 al 16. 3.1.1. Viene como guerrero divino. 19, 11 al 13. 3.1.2. Viene acompañado de sus ejércitos. 19.14. 3.1.3. Viene para reinar como rey soberano sobre la tierra. 19 versículos 15 y 16. 3.2. Descripción de la victoria del Mesías sobre sus enemigos. Capítulo 19 versículos 17 al 21. 3.2.1. Vencerá a los ejércitos de la tierra totalmente. 19
versículos 17 y 18. 3.2.2 vencerá a la bestia y sus aliados. 19, 19 y 20. 3.2.3 vencerá y matará a los seguidores de la bestia. 19, 21. 4. Resumen y conclusión. Notas exegéticas y comentarios. 19.1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. La expresión después de esto, metatauto, aparece repetidas veces en el Apocalipsis, ver 4.1, 7.1 y 9, 15.5 y 18.1. Generalmente dicha expresión sugiere un cambio de tema. En este caso, sin embargo, se usa para destacar la culminación de los acontecimientos descritos en el capítulo 18 relacionados con la destrucción de Babilonia. O sea que a raíz de la desolación de la gran ramera, dice Juan, oí una gran voz de gran multitud en el cielo. El texto griego añade el vocablo como después del verbo oí, eikousa, de modo que debe leerse oí como una gran voz de gran multitud en el cielo. Probablemente lo que Juan escuchó procedía de la garganta de seres angelicales que se regocijan y alaban a Dios por lo que ha hecho con Babilonia. Más adelante, versículo 5, estos seres angelicales invitan a los redimidos a dar alabanza a Dios de igual manera que ellos. La alabanza angelical comienza con la expresión aleluya, vocablo hebreo que significa alabad a Jehová. Este hermoso término aparece 4 veces en estas celebraciones de alabanza, versículos 1, 3, 4 y 6, pero no se encuentra en ningún otro sitio del Nuevo Testamento. Sí aparece, sin embargo, con una frecuencia en el libro de los Salmos. Es el vocablo con el que comienza y termina cada uno de los últimos 5 salmos. Dios es digno de ser alabado por todas sus criaturas. Ese es sin duda el objetivo de la alabanza pronunciada desde el cielo por los seres angelicales. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Obsérvese el uso de la figura de dicción llamada polisindetón, es decir, la repetición de la conjunción y. Esta figura se usa para que el lector se detenga y reflexione acerca de cada uno de los sustantivos mencionados. Los seres angelicales alaban diciendo: la salvación y la gloria y el poder de nuestro Dios han llegado. En primer lugar, Dios es alabado por la consumación de su salvación e isoteiría, es decir, la gran liberación relacionada con la venida del reino. La victoria que resulta en la venida del reino de Dios a la tierra coincide con la eliminación de todos los obstáculos, incluyendo a la bestia y a Babilonia. Ese es el primer motivo de alabanza al Señor. Dios es alabado también por la manifestación de su gloria, edoxa. La referencia es a la gloria moral de Dios en la ejecución de sus juicios. En Apocalipsis 15:8 dice: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. La manifestación de la gloria judicial de Dios es imponente e irresistible. Su presencia es aterradora y excluye de ella a todo otro ser. El entorno de este versículo tiene que ver con la destrucción de Babilonia. La majestuosa e imponente gloria judicial de Dios exterminará el poder terrenal de la gran ramera. Dios es alabado además por su poder. Hei Dynamis. Este vocablo tiene que ver con el poder dinámico de Dios en Apocalipsis 12:10. Dios es magnificado por la derrota de Satanás. Un ser celestial proclama: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. La alabanza dada a Dios por el despliegue de su poder en Apocalipsis 12:10 y la de Apocalipsis 19:1 están estrechamente relacionadas. En ambos casos el poder se refiere a la irresistible fuerza dinámica que ha de aplastar y pulverizar a toda autoridad contraria, ya sea satánica en el cielo o humana en la tierra.
19:2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. El carácter justo y verdadero de los juicios de Dios es reconocido en Apocalipsis 15:3, 16:7 y 19:2. Ver también 2 de Tesalonicenses 1:5. El texto en este caso concreto señala al juicio de Dios sobre Babilonia. Los adjetivos verdaderos y justos, aleitinai, kai, dikaiai, destacan la absoluta imparcialidad de Dios. El juicio divino de los días de Noé fue justo y verdadero en todo sentido. Ver Génesis 6:5 y 12 y 13. La maldad del hombre alcanzó proporciones incalculables. Dios advirtió a la humanidad de entonces mediante la predicación de Noé, pero los seres humanos se negaron a arrepentirse. Dios actuó con justicia al descargar su juicio sobre aquella generación. Los juicios de la gran tribulación también serán verdaderos y justos. La humanidad de los postreros días será semejante a la de los días de Noé. Mateo 24, 37 al 39. Los habitantes de la tierra continuarán con su indiferencia y endurecerán sus corazones aún más. A eso se unirá la influencia malévola de Babilonia con su corrupción social, comercial, política y religiosa. El gozo celestial es, por lo tanto, plenamente justificado por las dos razones que el texto señala. 1. Porque Oti, los juicios de Dios son verdaderos y justos. Y 2. Porque Oti ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación. Babilonia será juzgada tanto por lo que es en sí la gran ramera como por el hecho de ser un instrumento de corrupción en la tierra. El verbo ha corrompido, epteiren, es el aoristo indicativo voz activa de teiro, que significa corromper. La idolatría y el materialismo de Babilonia han corrompido a las naciones. Ver Apocalipsis 14:8, 17:2 y 18:3. Además, Babilonia ha sido una instigadora de prácticas inmorales entre las naciones de la tierra. Dios, por lo tanto, dará su justo castigo a la ramera y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Kai exedikeisen te aima doulou autou ek cheiros auteis. El verbo ha vengado, exedikeisen, es el aoristo indicativo voz activa de ekdikeo, que significa vengar. El tiempo aoristo es usado prolépticamente, aunque el juicio de Babilonia es futuro, su cumplimiento es tan cierto que se expresa como algo ya realizado. La pregunta formulada por los mártires de la primera mitad de la tribulación diciendo ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Apocalipsis 6:10 tendrá su respuesta cabal y definitiva cuando Dios juzgue a la gran ramera. Los que destruyen la tierra experimentarán el justo juicio de Dios. Apocalipsis 11:18. Dios dará una medida plena de su castigo a la ciudad que ha sido la instigadora de las persecuciones de los santos y del derramamiento de su sangre. Por algún tiempo la ramera se embriaga de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Apocalipsis 17:6. Pero tendrá su justa retribución cuando Dios la conduzca a escombros, la reduzca a escombros y la borre de la memoria de la historia. Obsérvese que Dios vengará la sangre de sus siervos, es decir, de aquellos que le sirven a Él como esclavos, doulos. El Señor no se olvida de quienes le sirven. No solo les dará galardones por la fidelidad y el servicio, Hebreos 10, 35 y 36, sino que además reclamará la sangre de sus perseguidores y tribuladores. Babilonia disfrutará persiguiendo a los profetas y santos de Dios. En Apocalipsis 19, 1 y 2, los cielos se regocijan por el juicio divino sobre la gran ramera. Capítulo 19, versículo 3. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. La expresión otra vez, deuterón,
es un acusativo adverbial que significa segunda vez y sugiere que el grupo de seres que proclama el aleluya del versículo 1 es el mismo que lo repite en el versículo 3. Los seres celestiales alaban a Dios por la ejecución de su justo juicio sobre la ciudad inicua que ha corrompido la tierra y ha derramado la sangre de los santos. El verbo dijeron, eireikan, es el perfecto indicativo voz activa del ego, que significa decir. El tiempo verbal realiza la función de un perfecto dramático y es usado para señalar el carácter dinámico y altamente descriptivo de la acción. Su función es muy similar a la de un tiempo presente y por segunda vez dicen aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Como se ha señalado con anterioridad, ver Apocalipsis 17, 6, 18, 8 y 9 y 18. Babilonia será destruida por fuego. Su destrucción será súbita, sobrenatural y total. El humo de su juicio sube a Nabainei como testimonio de que su ruina ha sido completa. El tiempo presente del verbo dramatiza la declaración del juicio de Babilonia. Su humo asciende continuamente. La frase por los siglos de los siglos, eis tous aionas ton atonon, es una locución que en este entorno tiene una doble proyección. Por un lado, contempla el carácter permanente de la destrucción de Babilonia, la gran ramera. Por otro, destaca la realidad de la devastación material de dicha ciudad de una manera tan patente que, como testimonio de su destrucción, el humo de ella sube de forma continua mientras dura el milenio y continuará hasta la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. La reiteración del juicio de Dios sobre Babilonia es una indiscutible evidencia del profundo repudio divino de las obras de dicha ciudad y del sistema que ha corrompido la tierra. Capítulo 19, versículo 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, aleluya. Los seres celestiales del más alto rango unen sus voces para alabar a Dios por su juicio sobre Babilonia. Los 24 ancianos son los mismos mencionados en Apocalipsis 4, 4 y 10, 5, 8 y 11 y 14, 7, 11, 11, 16 y 14, 3. Como se ha sugerido con anterioridad, los 24 ancianos no son la iglesia, sino seres angelicales de alto rango que sirven alrededor del trono celestial. Los 24 ancianos aparecen cuando el trono de juicio es establecido y no reaparecen hasta después que el juicio ha sido ejecutado. Los 4 seres vivientes también son seres angelicales que ocupan una posición de mayor cercanía al trono celestial. Se postraron en tierra y adoraron a Dios. Es una escena semejante a la que se describe en Apocalipsis 4, 10, 5, 14, 7, 11 y 11, 16. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postran en adoración reverencial delante del Dios soberano del cielo y tierra, que estaba sentado en el trono. Esta frase debe ser tomada en conexión con la anterior. Los ancianos y los seres vivientes se postran y adoran a Dios, quien se sienta en el trono. Los seres celestiales del más alto rango reconocen la soberanía y la autoridad del Dios Todopoderoso y lo manifiestan a través de la adoración. El soberano Dios del universo está sentado en su trono. Él tiene control de todas las cosas. Su poder se ha manifestado en su juicio sobre Babilonia y en la consumación de su ira sobre la humanidad incrédula. El acto de adoración expresado en este versículo es, además, un reconocimiento de que Dios es fiel en el cumplimiento estricto de todas sus promesas. Los seres celestiales se postraron en tierra, es decir, se humillaron y adoraron a Dios, o sea, reconocieron su grandeza y sublime dignidad. En esa actitud exclaman, amén, aleluya.
La expresión amén sugiere aprobación y regocijo por todo lo que ha acontecido respecto a Babilonia, y aleluya expresa una alabanza al Dios soberano por haber completado su juicio sobre la gran ramera. Capítulo 19, versículo 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así que pequeños como grandes. La voz que Juan escuchó no es la del Padre ni la del Señor Jesucristo, ni tampoco es la voz del templo, Ectou Naou, como en 16:17, sino que es una voz que se separa del trono, Apotou Tronou, es decir, que procede de la dirección del trono. Es difícil identificar dicha voz con absoluta precisión. Es probable, sin embargo, que sea la voz de uno de los ángeles de la presencia del Señor. Lo que sí es incuestionable es el propósito de la voz, que viene de la dirección del trono. Alabad a nuestro Dios, todos sus siervos. La voz celestial pronuncia una orden estupenda: alabad, aineite. Es el presente imperativo, voz activa de aineo, que significa alabar. El presente sugiere una acción continua y el imperativo es un mandato. La idea es: no ceséis de alabar a nuestro Dios, alabad constantemente a nuestro Dios. Hay aquí una clara referencia a los salmos de alabanza, 113 al 115. Dios es digno de ser alabado por ser quien es y por lo que ha hecho, tanto con su creación como con sus criaturas. La orden de alabar a Dios es dirigida a todos sus siervos y los que le teméis. Quizá la referencia sea al mismo grupo. La idea es: todos sus siervos, es a saber, los que reverentemente le teméis. El llamado es muy parecido al que aparece en Apocalipsis 11:18, donde se menciona que ha llegado el tiempo de la ejecución del juicio y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. La convocatoria a la adoración a Dios es amplia, puesto que el llamado es hecho a todos los siervos del Señor, así pequeños como grandes. El llamado es hecho, por lo tanto, a todos los que han puesto su confianza en el Dios Todopoderoso. La expresión los que le teméis, hoy proboumenoi outon, es sinónima de los que han creído en él. En este contexto, Dios está actuando en juicio. Por consiguiente, es lógico que Juan destaque el hecho de que los siervos de Dios, grandes y pequeños, muestran que han confiado en él mediante el temor que exhiben delante de su presencia. Capítulo 19, versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Juan utiliza varios símiles para describir la escena del versículo 6. Obsérvese el uso de como, os. Esta es la cuarta vez que Dios es alabado con una gran aleluya en este pasaje. No es fácil identificar el origen de esta alabanza. La primera intención sería atribuírsela a los redimidos que están en el cielo. Un análisis más cuidadoso del versículo, sin embargo, obliga a desistir de esa interpretación. La gran multitud del versículo 6 debe ser la misma que aparece en el versículo 1, donde indudablemente se refiere a ángeles. Además, esa multitud hace un llamado a regocijarse y a dar gloria por la llegada de la boda del Cordero y porque su esposa se ha preparado. Apocalipsis 19:7. En tercer lugar, si se identifica a dicha multitud con los alpistas de Apocalipsis 14:2, debe concluirse que lo más probable es que la alabanza de Apocalipsis 19:6 proceda de las huestes angelicales que unen sus voces para formar un coro solemne que exalta y glorifica a Dios por lo que Dios es y lo que ha hecho. Obsérvese que Juan desea destacar la potencia del sonido que llegó a sus oídos. 1. Oí como la voz de una gran multitud.
Juan escuchó lo que le parecía una enorme coral que se oía como si fuera una sola voz. 2. Como el estruendo de muchas aguas, es decir, como el rugir de una poderosa catarata. 1:15 y 14:2. Y 3. Como la voz de grandes truenos. Esta frase sugiere fortaleza y llamada de atención. Se usa repetidas veces en el Apocalipsis con referencia a una intervención angelical. Ver 6:1, 10:1 al 4 y 14:2. El gran coro de seres celestiales expresa un poderoso y estupendo aleluya, es decir, alabad a Yahvé. Como ya se ha destacado, dicha expresión es clave en los llamados Salmos Hallel 113 al 118. También es el vocablo inicial de los Salmos 106, 111, 113, 116 y 135. En 19, 1 al 6 se usa como una expresión de suprema alabanza. Es el gran himno triunfal entonado desde el cielo para celebrar la destrucción de Babilonia. Expresa además el anuncio de la inauguración del reino de Dios en la tierra, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. El coro celestial proclama con toda contundencia la razón del por qué Dios es alabado. El reino de Dios puede ahora reemplazar al demolido poder mundial que ha dominado la tierra en oposición al reino de Dios durante tanto tiempo. Obsérvese que Dios es designado como el Señor nuestro Dios Todopoderoso, o tal vez mejor, nuestro Señor Dios Todopoderoso. El sustantivo Señor, Kyrios, equivale a Yahvé o Jehová, es decir, el autosuficiente. Dios, quien es fiel a todas sus promesas, todopoderoso, pantocrator, destaca la soberanía de Dios en el universo y su control de todas las cosas. Ver Apocalipsis 1:8, 4:8, 11:17, 15:3, 16:7 y 14:21-22. El verbo reina, ebasileusen, es el aorizo indicativo voz activa de basileuo, que significa regir como rey, ser rey, gobernar. Su función aquí es profética e ingresiva, es decir, se da por sentado anticipadamente que nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, ha comenzado a reinar. El profesor George Eldon Ladd lo expresa así. En esta coyuntura, en el Apocalipsis, el reino de Dios, de hecho, aún no ha sido plenamente establecido. Espera el regreso de Cristo, el encadenamiento de Satanás y la inauguración del reino mesiánico de Cristo, acontecimientos que aún están por describirse. Esta es una declaración proléptica análoga con los anuncios en 14:8 de la caída de Babilonia y 11:15 tocante al establecimiento del reino de Dios. Sin embargo, el juicio de Babilonia ha sido anunciado como el primer gran acto en el establecimiento del reino de Dios. Los adversarios humanos y demoníacos tienen que ser removidos antes que el reino de Dios pueda prevalecer. Su destrucción es el comienzo de su reinado triunfante. Con anterioridad, Apocalipsis 11:15 al 17, se ha hecho el anuncio anticipatorio de que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Dios es alabado y glorificado por los ancianos, quienes claman: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, comenzado a reinar. El cumplimiento de las palabras de Apocalipsis 11:15 al 17 y de 19:6 aguarda la venida en gloria del Mesías, tal como se describe en Apocalipsis 19:11 al 21. Debe recordarse una vez más que el reinado del Mesías no termina con el milenio, sino que continúa por toda la eternidad. El milenio será el preámbulo histórico del reinado de Cristo, el tiempo en que su gloria y sus atributos serán exhibidos dentro del marco de la historia. Capítulo 19, versículo 7.
Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Este versículo comienza con dos verbos en el modo subjuntivo exhortatorio. La mencionada forma verbal se usa cuando uno exhorta a otros a participar con él en cualquier acto o condición. El subjuntivo exhortatorio se efectúa siempre en la primera persona plural. Ver Hebreos 4:14, 12:1 y 1 de Juan 4:1. La exhortación a la alabanza procede de la multitud celestial. Los verbos gozarse, evairo, y alegrarse, agaiao, solo aparecen juntos en otro pasaje del Nuevo Testamento, Mateo 5:12, donde la causa del gozo es dada como la grandeza del galardón celestial que espera a quienes fueron humillados y perseguidos por la causa de Cristo. En Apocalipsis 19:7, sin embargo, la invitación a gozarse y alegrarse se debe a la inminente celebración de la boda del Cordero. Los seres celestiales también hacen un llamado a dar gloria a Dios y démosle gloria. Kai dosomen tein doxan outoi. Dios es digno de ser glorificado por su gran obra de redención. La consumación de su plan eterno respecto a su iglesia está a punto de realizarse. La gloria a Dios es uno de los grandes temas tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El sustantivo gloria, doxa, y el verbo glorificar, doxazo, se usan en el Apocalipsis unas 17 veces. Glorificar y alabar a Dios son considerados como la más elevada responsabilidad del hombre. Ver Mateo 5:16, Romanos 1:21, 1 Corintios 6:20 y 10:31. La gloria de Dios tiene que ver con la manifestación de sus atributos. Los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmo 19:1, y Jesucristo es la refulgencia de su gloria, Hebreos 1:3. En resumen, la gloria de Dios es la meta final del universo y de la historia, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Esta frase preposicional expresa la razón del llamado a gozarse, alegrarse y dar gloria a Dios. El verbo han llegado, el tem, es el aoristo indicativo voz activa de erchomai, que aquí ejerce una función profética o proléptica. Señala a un acontecimiento tan real que aunque es futuro, se da por sentado como si ya hubiese ocurrido. Lo mismo sucede con el verbo se ha preparado. Etoimasen, eauten. El verbo es el aoristo primero de indicativo voz activa seguido de un pronombre reflexivo. Robert L. Thomas explica así la secuencia de los acontecimientos. Desde la perspectiva de la culminación de los acontecimientos de la séptima copa, las bodas finalmente han llegado. En un sentido, el día de las bodas del Cordero y su esposa es el día de su segunda venida, 19:11 al 21. Pero en otro sentido no tiene lugar sino hasta la consumación de los 1000 años, 23. Con la revelación de la esposa, 21:1, la fase inicial de esta boda es ahora inminente, pero el relato no puede trasladarse inmediatamente a una descripción de la boda porque la derrota de los enemigos del Mesías, el milenio, el último esfuerzo inútil de Satanás y el juicio que precede a la boda deben de venir primero. El texto habla de la boda del Cordero y añade que su esposa se ha preparado. Sin duda, el Cordero se refiere al Mesías, el Señor Jesucristo. La expresión las bodas del Cordero es una figura que denota la unión íntima e indisoluble de la comunidad de los redimidos con el Mesías. Hay dos cuestiones importantes que necesitan aclaración. 1. ¿Cuándo tendrán lugar las bodas del Cordero? Y 2. ¿Quién es la esposa? Respecto a la primera cuestión, Robert H. Mounce comenta lo siguiente. En tiempos bíblicos, un matrimonio implicaba dos acontecimientos principales, el desposamiento y la boda.
Estos eran normalmente separados por un periodo de tiempo durante el cual los dos individuos eran considerados marido y mujer y como tales estaban bajo las obligaciones de fidelidad. La boda comenzaba con una procesión a la casa de la novia que era seguida por un regreso a la casa del novio para la fiesta de boda. Por analogía, la iglesia desposada con Cristo por la fe ahora espera la parucía, cuando el novio celestial vendrá por su novia y regresará al cielo para la fiesta de boda que dura por la eternidad. El citado autor sugiere, por lo tanto, que las bodas del Cordero tendrán lugar después del traslado de la iglesia y que la fiesta o celebración tendrá lugar en el cielo y durará por toda la eternidad. Algunos expositores creen que el acontecimiento de las bodas tendrá lugar en el cielo. Lo cierto es que el texto no dice dónde tendrá lugar dicho acontecimiento. El texto sí indica, sin embargo, qué ocurrirá después de la destrucción de Babilonia, es decir, posteriormente a la gran tribulación, puesto que al final de la gran tribulación el Mesías vendrá para inaugurar su reino. Lo más sensato es considerar que las bodas del Cordero tendrán lugar en el cielo después del rapto de la iglesia. La fiesta de bodas, por su parte, tendrá lugar en la tierra y coincidirá no solo con el tiempo del milenio, sino que también se extenderá hasta la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Las fiestas de las bodas del Cordero tendrán su culminación después del milenio, cuando el resto de los fieles procedentes del periodo de 1000 años de reinado mesiánico se combine con los mártires y los otros santos para completar el cuerpo de los redimidos. Ver Apocalipsis 21, 2 y 9. La decisión más sabia es incluir tanto el milenio como el nuevo cielo y la nueva tierra, como la prolongada fiesta de boda del Cordero y su esposa. Ver 19:9. El segundo tema que debe aclararse es quién es la esposa. En el Antiguo Testamento, Israel es la esposa de Jehová, Oseas 2:16, Isaías 54:6, 62:25, Jeremías 31:32, Ezequiel 16:7 al 14. Sobre esa base, algunos concluyen que la referencia en Apocalipsis 19:7 señala al pueblo de Israel que ha creído en el Mesías. Por otro lado, en el Nuevo Testamento, la iglesia es la esposa de Cristo, 2 Corintios 11:2, Efesios 5:25 al 32, Apocalipsis 19:9, 21:2 y 9 y 22:17. Israel es la esposa infiel que vuelve a su marido, Jeremías 3:14 al 20, Oseas 14:1 al 9. La iglesia es una virgen pura, 2 Corintios 11:2, desposada con Cristo. La iglesia está compuesta de todos aquellos que han puesto su fe en Cristo y han sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. La iglesia será removida de la tierra antes de la gran tribulación. 1 Tesalonicenses 4:13 al 18, Apocalipsis 3:10. Como la esposa del Cordero, la iglesia será presentada delante del esposo gloriosa, santa y sin mancha para la celebración de las bodas del Cordero. Ver Efesios 5:25 al 27. Quienes han puesto su fe en Cristo y por lo tanto forman parte de la iglesia constituyen la esposa del Cordero, que se une con él de manera íntima e indisoluble en el momento de la celebración de la boda del Cordero. Respecto a la pregunta ¿qué papel desempeña el remanente de Israel en la boda del Cordero?, Robert L. Thomas dice: así todo, es incontrovertible que Israel aparecerá con la iglesia en la Nueva Jerusalén, que también es la esposa de Cristo. Las 12 piedras y los 12 cimientos de la ciudad, 21, 12 y 14, demuestran la presencia diferenciada de ambos grupos, de modo que la esposa de Cristo será un conjunto creciente de personas con la iglesia funcionando como la esposa de Cristo durante esa fase de la fiesta de boda
que transcurre durante el milenio, pero con la integración del nuevo orden 21.1, la esposa recibe el incremento de los redimidos de Israel y de todas las edades, incluyendo el milenio. Es posible pues que a la postre la figura de la esposa incluya a todos los redimidos. No obstante, en Apocalipsis 19:7 la referencia es a la iglesia, es decir, todos aquellos que han puesto su confianza en Cristo desde el día de Pentecostés y hasta que el Señor recoja a su pueblo. Primera de Tesalonicenses 4:17, en el acto del arrebatamiento. Después del arrebatamiento de la iglesia tendrá lugar el juicio de las obras de los creyentes, es decir, el tribunal de Cristo. Ver 2 de Corintios 5:10, Romanos 14:10. El creyente no será juzgado como tal delante del tribunal de Cristo, pero sí lo serán sus obras. Primera de Corintios 3:11 al 15. El cristiano como individuo ha sido librado de todo juicio. Romanos 8:1. Una vez efectuado el tribunal de Cristo, el Señor regresará a la tierra con su esposa, la iglesia, para la celebración de las bodas del Cordero, que durará todo el milenio. Ese es el tema que Juan considera prolépticamente en Apocalipsis 19:7 y 8. Capítulo 19, versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La expresión se le ha concedido, edotei, autei, sugiere un acto de la gracia de Dios. Los creyentes como individuos y la iglesia como esposa del Cordero obtienen su limpieza espiritual por la gracia de Dios. Es a través de la obra perfecta de Cristo que el creyente recibe el perdón de sus pecados y el regalo de la vida eterna. Los méritos humanos son inútiles para conseguir la salvación. La salvación es un regalo de Dios que se recibe mediante la fe en la persona de Cristo. Ver Romanos 6:23, Efesios 2:8 al 10, 2 de Corintios 5:21 y Tito 3:4 al 7. Que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Es por la gracia de Dios que la esposa del Cordero, la iglesia, se viste de lino fino, limpio y resplandeciente, simbólico de la santidad que disfruta en su unión eterna con el esposo. La iglesia, la esposa de Cristo, está vestida de lino fino, puro y brillante. Hay un contraste con el color escarlata y el oro de la gran ramera. El lino blanco representa las acciones justas del pueblo dedicado de Dios, es decir, es el carácter, lo que forma la vestidura que adorna a la esposa de Cristo. La esposa estará vestida con vestimenta similar a la de los 7 ángeles que portan las 7 copas, Apocalipsis 15:6, y a la par de los ejércitos celestiales que acompañan al Señor Jesucristo en su segunda venida, Apocalipsis 19:14. El texto declara que el lino fino es las acciones justas de los santos. La expresión las acciones justas, ta dicatomata, podría indicar que los vestidos de la esposa están entretejidos de las innumerables acciones de obediencia fiel de quienes permanecen hasta el fin. La referencia a las acciones justas de los santos no contradice en nada al hecho de que el creyente es declarado justo solo por la fe en Cristo. Romanos 5:1. El hombre no es salvo por obras, pero lo es para buenas obras. Efesios 2:10. Evidentemente, Dios tendrá en cuenta las acciones justas de los creyentes y éstas entretejerán las vestiduras de los santos como un adorno de alabanza para la gloria de Dios. Ver Apocalipsis 14:13. Las acciones justas guardan relación con los galardones que Dios repartirá a los creyentes en el tribunal de Cristo. Capítulo 19, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aunque el sustantivo ángel no aparece en el texto griego, puede asumirse que quien habla es el ángel intérprete mencionado en el capítulo 17. Por orden angelical, Juan escribe,
Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. El vocablo bienaventurados, Makarioi, se usa 7 veces en el Apocalipsis: 1:3, 14:13, 16:15, 19:9, 26, 22:7 y 14. Es el mismo término usado por Cristo en Mateo 5:3 al 11. El mencionado vocablo significa afortunado, dichoso, lleno de felicidad. La designación de bienaventurado, es decir, más que felices, es dada a quienes han sido llamados hoy que kleimenoi, a la cena de la boda del Cordero. Debe observarse el participio perfecto, voz pasiva, quienes han sido llamados hoy que kleimenoi. El tiempo perfecto denota la permanencia de la invitación, mientras que la voz pasiva sugiere el origen divino de la misma. Aunque existen distintas opiniones respecto a la identidad de los llamados o invitados a las bodas del Cordero, la interpretación más congruente con el contexto es la que sugiere John F. Walvoord. En este versículo, igual que en los versículos 7 y 8, la esposa del Cordero es diferenciada de los asistentes a las bodas. La esposa evidentemente es la iglesia y los asistentes a las bodas son los santos de las edades pasadas y futuras. De modo que, en la manera tradicional del Oriente Medio, Juan describe el gran acontecimiento de la unión del Cordero con su esposa, la iglesia. Primero tienen lugar las bodas en sí. Este acto ha de ocurrir en el cielo, luego sucederá la fiesta o banquete de bodas. Dicha celebración tendrá lugar en la tierra. En la cultura hebrea, la cena de bodas comenzaba hacia el anochecer del día de la boda, duraba varios días y era una ocasión de gran júbilo. Aquí en el Apocalipsis, las bodas en el comienzo del reino terrenal de Dios, la esposa es la iglesia en toda su pureza. Los huéspedes de las bodas serán aquellos que han confiado en el Mesías, pero que no forman parte de la iglesia. Esos son los amigos del esposo, quienes recibirán el honor de ser invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Kaile hei moi outou oi logoi aleitinoi tou teou eisin. Mejor, y me dijo, estas palabras son las verdaderas de Dios. Con esta frase, el ángel afirma de manera contundente el origen divino de la revelación que ha transmitido a Juan. Podría referirse aquí a la totalidad del libro del Apocalipsis. Parece ser más consonante con el contexto, sin embargo, tomar el trozo que comienza en 17:1 como el antecedente inmediato de la expresión estas palabras. Debe observarse que a través del Apocalipsis se reconoce la autoridad y la fidelidad de la palabra de Dios. Ver Apocalipsis 1, 2 y 3 y 9, 6, 9, 17, 17, 24, 21, 5, 22, 18 y 19. En este versículo 19, 9, el mensajero celestial coloca el sello de la verdad divina sobre la totalidad de la serie de revelaciones que se completan en este pasaje, 17:1 a 19:9. El libro del Apocalipsis pone de manifiesto de manera terminante el cumplimiento de las profecías de manera literal. Las escrituras no reconocen ninguna otra manera de cumplir lo que anuncia de antemano, aparte de un cumplimiento normal. El uso de las figuras de dicción y de símbolos en el Apocalipsis en modo alguno contradice o interfiere con el cumplimiento literal de sus profecías. Es precisamente en el cumplimiento cabal de las promesas de Dios donde se demuestra la veracidad de su palabra. Capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Evidentemente, Juan quedó profundamente impresionado por la revelación que acaba de recibir. Su reacción inmediata fue la de postrarse y adorar al ser celestial
que le había mostrado hechos tan estupendos. A.T. Robertson comenta que Juan pensaba que el ángel representaba a Dios o que la emoción le había hecho perder los sentidos a causa de la revelación de la gloriosa consumación. Cualquiera que haya sido la causa que movió a Juan a intentar adorar al ángel, de inmediato fue corregido por el ser celestial. Mira, no lo hagas, ora mei. El verbo mira, ora, es el presente imperativo voz activa de orao, que significa mirar. La frase es una expresión elíptica en la que las palabras no lo hagas son sobreentendidas. Lo que el ángel expresa concretamente significa no me adores. Los santos ángeles de Dios saben que el único digno de adoración es el soberano Dios, vivo y verdadero. El ángel revelador reconoce que es una criatura de Dios y por lo tanto se niega a ser adorado. También se reconoce a sí mismo como consiervo, sin doulos, de Juan y de los demás creyentes que mantienen con firmeza el testimonio de Jesús. Debe recordarse que el culto y la adoración a los ángeles era una práctica común en el Asia Menor. Pablo combatió dicha práctica en su carta a los Colosenses 2:18, tanto en el texto bajo consideración 19:10 como en Apocalipsis 22:9. Un ángel del cielo de manera rotunda se niega a ser adorado. A modo de contraste, tanto el dragón como la bestia, es decir, Satanás y el anticristo, exigen adoración y sentencian a muerte a todo aquel que se niegue a adorarles. Ver Apocalipsis 13:4 y 8 y 12, 15 al 17. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esta frase es explicativa. El ángel declara a Juan la razón del por qué debe adorar solo a Dios. El sentido de la explicación es: quien tiene el espíritu de profecía transmitirá el testimonio de Jesús. El mensaje atestiguado por Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es el espíritu de Dios obrando en y a través del profeta, es decir, la actividad divinamente inspirada del profeta. La expresión el testimonio de Jesucristo aparece en Apocalipsis 1:2 y 9, 12, 17. En Apocalipsis 19:10 solo dice el testimonio de Jesús. No obstante, gramaticalmente el significado es el mismo. En todos esos casos, la frase es un genitivo de sujeto, es decir, el testimonio dado por Jesús o el testimonio atestiguado por Jesús. Jesucristo es el testigo fiel y verdadero. Ver Apocalipsis 1:5, 3:14, 19:11. Los profetas eran instrumentos a través de quienes Dios habló. Los ángeles son mensajeros que ejecutan la voluntad de Dios. Ni los profetas, ni los ángeles, ni ninguna otra criatura debe ser adorada. Solo Dios merece ser adorado. El ángel a quien Juan estuvo a punto de adorar no era el originador de la revelación que el apóstol había recibido, sino solo el transmisor de ella. Los profetas eran solo instrumentos comunicadores de las palabras de Jesús. Ellos lo reconocieron así y no aceptaron adoración. Juan, como hombre, no era infalible. Además, la grandeza de la revelación recibida turbó sus sentidos. Eso explica el por qué se postró para adorar al ángel. El ser celestial, sin ver pérdida de tiempo, no solo detiene al apóstol diciéndole, mira, no lo hagas, sino de inmediato le ordena diciéndole, adora a Dios, porque solo Dios es digno de ser adorado. El testimonio de Jesús, tanto en este pasaje como en los otros mencionados, es la confirmación que Él ha dado en su vida y sus enseñanzas, pero sobre todo en su muerte, respecto al plan maestro de Dios para derrotar a los poderes del mal mediante el sacrificio de lealtad y amor. Resumiendo, Apocalipsis 19, 1 al 10 describe una escena de alabanza celestial por la consumación de la destrucción de Babilonia, la gran ramera que ha sido el centro mundial de idolatría y corrupción espiritual.
También hay una gloriosa aclamación que proclama prolépticamente el comienzo del reino de Dios en la tierra, 19:6. Además, en 19:7 y 8 se anuncia el gran acontecimiento de la boda del Cordero. Dicho acontecimiento ocurre en el cielo y es motivo de regocijo, alegría y de glorificar a Dios. Finalmente, los versículos 9 y 10 tienen que ver con la gran cena o fiesta que ocurre a continuación del acto de la boda. La fiesta tendrá lugar en la tierra y durará los 1000 años del reinado terrenal del Mesías. El asombro de Juan es tan estupendo y sobrecogedor que se postra para adorar al ángel que le ha transmitido la revelación. El ángel, sin embargo, ordena al apóstol adorar solo a Dios. Capítulo 19, versículos 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Estos versículos describen el maravilloso y deslumbrante regreso de Jesucristo a la tierra con poder y gloria para inaugurar su reino de paz, justicia y santidad. Robert L. Thomas observa lo siguiente: las palabras Calle, y vi en el versículo 11 introducen la primera de 8 escenas que constituyen la fase activa de la séptima copa. Las escenas que siguen a esta, que habla del regreso de Cristo, son la invitación a las aves del cielo, 19, 17 y 18, la derrota de la bestia, 19, 19 al 21, el atar de Satanás, 20, 1 al 3, el milenio y la derrota de Satanás, 24 al 10, la colocación del gran trono blanco, 20, 11, el juicio de aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, 20, 12 al 15, y el nuevo cielo y la nueva tierra, 21, 1 al 8. El comentario hecho por el citado escritor es importante a la hora de analizar el pasaje de Apocalipsis 19, 11 al 21. El referido pasaje trata de los acontecimientos directamente relacionados con la segunda venida de Cristo a la tierra. Primeramente, el Mesías destruirá a la bestia, sus seguidores y el falso profeta. Apocalipsis 19, 11 al 21. Y posteriormente se ocupará del dragón, es decir, Satanás. El uso de la expresión y vi, Cai e Idón indica que hay una secuencia cronológica comenzando en 19:11 hasta 21:1. El día que el Señor ascendió al cielo desde el monte de los olivos, unos ángeles dijeron a los apóstoles: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Cristo volverá a la tierra en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Zacarías 14:3 y 4, Salmo 2, Isaías 9, 6 y 7, 11:1 al 12:6, 63, 1 al 6, 64, 1 y 2, Daniel 7, 13 y 14. El Nuevo Testamento también anuncia la segunda venida de Cristo en gloria. Ver Mateo 19, 28, 23, 39, 24, 3 al 25, 46, Lucas 21, 25 al 28, Hechos 15, 16 al 18, Romanos 11, 25 al 27, Apocalipsis 1, 5 al 7. En realidad, el tema central de las Sagradas Escrituras es, sin duda, la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 19, 11 al 21 describe el regreso de Cristo victorioso. Él volverá a la tierra como guerrero divino y derrotará a todos sus enemigos. Él vendrá de manera personal, visible, judicial y gloriosa. El mismo cielo se abre para dar paso a aquel que viene al frente de los ejércitos celestiales para reclamar
lo que es suyo. El apóstol Juan dice: entonces vi el cielo abierto. El vocablo abierto, eineumenon, es el participio perfecto, voz pasiva de anoigo, que significa abrir. El tiempo perfecto del participio sugiere que el cielo ha sido abierto y permanece abierto. En Apocalipsis 4:1, Juan vio una puerta abierta en el cielo. En Apocalipsis 19:11, el apóstol contempla el cielo abierto. Varias veces en el Apocalipsis se hace referencia a un ángel que desciende del cielo, ver 10:1, 14:17 y 18:1. También se menciona que el templo de Dios fue abierto en el cielo, Apocalipsis 11:19 y 15:5. La presente revelación es una escala más amplia. Los mismos cielos se abren para poner al descubierto al Cristo glorificado. Ya se ha escuchado música celestial, 19:1, la esposa ya se ha preparado, 19:7, la escena de las bodas está cerca, 19:9, pero no es ni como el esposo ni como el Cordero que el Cristo se revela aquí. El cielo abierto muestra una figura sentada sobre un caballo blanco, un comandante real seguido de un deslumbrante ejército. Y he aquí un caballo blanco. Esta es una frase dramática en el texto griego. La expresión he aquí, idou, es una partícula demostrativa usada para llamar la atención de lo que se ve. Es como si Juan dijese: y vi el cielo abierto y de pronto, antes que pudiese darme cuenta, allí estaba un caballo blanco. Debe recordarse que en Apocalipsis 6:2 aparece un jinete cabalgando un caballo blanco. El jinete de Apocalipsis 6:2, sin embargo, es completamente distinto al de Apocalipsis 19:11. El primero es el falso Cristo. El de Apocalipsis 19:11 es el verdadero Mesías que regresa a la tierra como el soberano rey del universo. La atención de Juan se fija de inmediato en la figura del que cabalga el caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Como guerrero victorioso, el Mesías cabalga el caballo blanco. Sus enemigos piensan que fue derrotado en la cruz. Él demuestra, sin embargo, con su resurrección, exaltación y regreso en gloria, que es el Mesías Rey victorioso. El hecho de llamarse fiel y verdadero contrasta con los falsos cristos, Mateo 24:24, que se levantarán en los postreros días, y en particular con el anticristo, que pretenderá engañar al mundo con señales y prodigios mentirosos. Segunda de Tesalonicenses 2:9. El que cumple todas sus promesas, como porque es el genuino heredero del trono de David y por lo tanto tiene todo el derecho a reinar. Y con justicia juzga y pelea. Kai, endi kai osinei, crinei kai polemei. La justicia es una de las características sobresalientes del Mesías y de su reino. Isaías 11:5, 32:1, 62:1 y 2. Jeremías 23:6, 33:16, Daniel 9:24 y Oseas 2:19. Obsérvese el tiempo presente, modo indicativo de los verbos juzga y pelea. El modo indicativo sugiere la realidad de la acción, mientras que el presente destaca la continuidad de la misma. El Cristo que viene es tanto juez como guerrero, y primero juzga porque en el orden divino el juicio precede a la victoria. A. T. Robertson afirma: el Mesías es tanto juez como guerrero, pero realiza ambas funciones en justicia. 15:3, 16:5 y 7 y 19:2. Él ejecuta juicios sobre la bestia, anticristo, y hace guerra contra él. Satanás ofreció a Cristo una victoria de compromiso que fue rechazada. Las naciones de la tierra, encabezadas por sus líderes militares, se unirán para hacer guerra contra Jehová y contra su ungido. Salmo 2:2.
El propósito de los hombres inicuos encabezados por la bestia será intentar impedir el regreso del Mesías a la tierra. Apocalipsis 17:14. El Mesías, sin embargo, los vencerá de manera aplastante porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ver también Zacarías 14, 1 al 3. Los reyes de la tierra no podrán resistir ni el poder ni la justicia del Mesías. Los emperadores humanos son tristes caricaturas frente a la gloria deslumbrante del guerrero divino. La guerra de los postreros días será literal, no alegórica, y el Mesías Rey volverá victorioso al frente de sus ejércitos como una gran figura militar. En los versículos 12 y 13, Juan describe el aspecto físico del guerrero divino. Sus ojos eran como llama de fuego. Ver Apocalipsis 1:14 y 2:18. El símil sugiere el hecho de que nada puede esconderse de la penetrante mirada del Mesías. Además apunta al carácter justo de sus juicios. También podría significar que su juicio es incapaz de producir decepción o fraude, es decir, penetra todas las cosas, aún los secretos del corazón, y consume a sus enemigos. Y había en su cabeza muchas diademas. El vocablo diademas, diadeimata, se usa tanto en la literatura clásica como en la Biblia como una señal de realeza. La diadema sugiere dignidad real y contrasta con Stephanos, corona, que tiene que ver con victoria, festividad, honor público. Si bien es cierto que el dragón tiene una diadema en cada una de sus 7 cabezas y la bestia en cada uno de sus cuernos, el Mesías lleva en su cabeza muchas diademas. Epitein, Keplalein, Outou, diademata, polla. Las muchas diademas sugieren que el Mesías posee soberanía ilimitada. Como Rey de Reyes, toda autoridad es suya. Él es el Jehová de los ejércitos del Antiguo Testamento y el jefe de los reyes de la tierra. Apocalipsis 1:5. Los reyes de la tierra tendrán que doblar sus rodillas en reverencia y reconocimiento delante del gran rey del universo. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Esta frase se presta a varias especulaciones. Algunos se preguntan dónde tenía escrito dicho nombre. También se ha especulado respecto al nombre en sí. Se ha sugerido que el nombre podría ser Yahvé. Sin embargo, ese sustantivo es de sobra conocido por todos los estudiosos de las Sagradas Escrituras. Lo más sensato es entender que se refiere a un nombre de intimidad secreta, quizá un apelativo solo conocido entre las personas de la Trinidad. Cualquiera que sea el caso, el estudiante debe aceptar el hecho de que el nombre referido no fue revelado a Juan y por lo tanto permanece desconocido al lector. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Esta frase literalmente dice, estaba vestido con un manto sumergido, bautizado en sangre. Aquí no se trata de la sangre derramada en la cruz del Calvario, ni tampoco la sangre de los mártires. Se trata más bien de la sangre de los enemigos del Mesías, quienes serán decisivamente derrotados en la batalla de Armagedón. Hay quienes objetan el hecho de que la batalla aún no ha tenido lugar en Apocalipsis 19:13 y por lo tanto no puede ser la sangre del ejército derrotado. Debe recordarse, sin embargo, que Juan escribe con estilo semita. Una característica de dicha literatura es describir primero lo que ocurre y luego explicar por qué ocurre. Sin duda, Juan anticipa la derrota de los enemigos del Mesías y consecuentemente observa en prolepsis la ropa del Cristo victorioso como que ha ya sido sumergida en sangre. Ver Isaías 63, 2 y 3. Y su nombre es el Verbo de Dios. Este es el mismo nombre que nuestro Señor recibe en el Evangelio, según San Juan 1, 1 y 14. El apóstol Juan afirma que el Verbo o Logos es Dios y el creador de todo lo que ha sido creado. Robert H. Mounce comenta lo siguiente: tal como el título se usa en Apocalipsis, sin embargo, destaca
no tanto la revelación propia de Dios como la declaración autorizada por la que las naciones del mundo serán destruidas. En el pensamiento hebreo, una palabra no es un sonido inerte, sino un agente activo que realiza la intención de aquel que habla. Génesis 1, 3, 7 y 9, etc. La palabra de Dios es Dios cumpliendo su propósito divino. De modo que además de ser fiel y verdadero, el Mesías también es el verbo de Dios. Es decir, Él es quien ejecuta y lleva hasta su consumación perfecta todos los propósitos de Dios. Capítulo 19, versículo 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le perseguían en caballos blancos. El Mesías Rey es el gran capitán y como tal marcha delante de los suyos. La visión es estupenda y sobrecogedora. El guerrero divino cabalga un caballo blanco y los ejércitos celestiales le siguen también en caballos blancos. La gran diferencia es que evidentemente solo el Mesías entra en combate. Los ejércitos celestiales no portan armas y sus vestidos son de lino finísimo, blanco y limpio. Solo la ropa del Mesías está rociada con sangre. Es él quien mata al anticristo con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Segunda de Tesalonicenses 2:8. No es fácil identificar quiénes componen los ejércitos celestiales mencionados en el versículo. Hay expositores que creen que son ángeles. Es cierto que la presencia de ángeles en el día apocalíptico es una característica común en el pensamiento bíblico. También es cierto que los ángeles estarán presentes en el gran acontecimiento de la segunda venida de Cristo. Ver Mateos 13:41, 16:27, 24:30 y 31, Marcos 8:38. E.W. Bullinger dice que los ejércitos que acompañan a Cristo son las huestes celestiales que están acostumbradas a hacer guerra. Ver el capítulo 12 y pelear contra Satanás y sus huestes. Otros autores creen que se trata de personas redimidas por la ropa que visten y porque Apocalipsis 17:14 sugiere que los elegidos estarán con Cristo para ese acontecimiento culminante. Tal vez lo más sensato en este contexto, como afirma John F. Walvoord, sea no limitar los componentes de los ejércitos celestiales a un solo grupo. Como dice el mencionado autor, la Iglesia no está sola en poseer justicia en la forma de acciones justas, y es más probable que aquí estén implicados no solo los santos redimidos, sino también los santos ángeles. De modo que no es inconcebible que junto con el guerrero divino marchen triunfantes, vestidos con ropaje de victoria, tanto los santos ángeles que ejecutan la voluntad del soberano, como también los santos redimidos que participarán con él en su reinado de paz, justicia y santidad. Lo que sí es evidente es que el Mesías Rey entra en combate contra las fuerzas malvadas del anticristo, puesto que solo sus vestiduras son teñidas de sangre. Capítulo 19, versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Se ha reiterado a través de este comentario que el Mesías vendrá por segunda vez como juez del universo. Cuando vino la primera vez fue humillado por los hombres, coronado de espinas, escupido, clavado en un madero y herido en su costado por la lanza de un soldado romano. Juan 19:34. Cuando venga la segunda vez, lo hará como Rey de Reyes, guerrero divino, el Todopoderoso. Él será el Rey de las naciones. Apocalipsis 15:3 y 4. La espada aguda que sale de su boca describe el carácter judicial de su gloriosa venida. El sustantivo espada, rompaía, se refiere a la espada larga usada por las legiones romanas para atacar a los ejércitos enemigos. Dicho vocablo se usa aquí simbólicamente para representar un instrumento agudo de guerra con el que Cristo herirá a las naciones y establecerá su reino, su gobierno absoluto. Tanto el profeta Isaías como el Salmo 2
destacan el hecho de que el Mesías herirá la tierra con la vara de su boca. Isaías 11:4. Y los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Salmo 2:9. Para herir con ella a las naciones, sugiere el juicio del Mesías contra los rebeldes de la tierra. El verbo herir, pataxei, es el aoristo subjuntivo voz activa de patasó. El modo subjuntivo sugiere propósito en este contexto. El mismo verbo se usa en Apocalipsis 11:6 con referencia al ministerio de los dos testigos, quienes tienen poder para herir la tierra con toda plaga. El rey Mesías destruirá a todos los que han rechazado la oferta de su gracia y han optado continuar en su condición de rebeldes contra Dios. Y él las regirá con vara de hierro. Cayo tos poimanei outous en abdoi sideirá. Esta frase aparece en Apocalipsis 2:27 y en 12:5 con alguna diferencia. En ambos casos el concepto de juicio está presente. La vara de hierro en la mano del Mesías es un instrumento de retribución. Si bien es cierto que el verbo regirá, poimanei, también significa pastoreará, no es menos cierto que en este contexto se contempla una acción más enfática. Regir con vara de hierro significa destruir en vez de gobernar de una manera firme. El pastor no solo guía al rebaño, sino que defiende las ovejas de animales salvajes. Su vara es un arma de retribución. La vara del Mesías es de hierro, es decir, es fuerte e inflexible en su misión de juicio. Las naciones que han hecho alianza con el anticristo para hacer guerra contra el Mesías serán destruidas con la vara de hierro del guerrero divino. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Esta es la tercera figura usada en este versículo para describir la manifestación de la ira del guerrero divino contra sus enemigos. En primer lugar, la espada aguda es una para herir a las naciones. Luego, la vara de hierro es el instrumento usado para destruir a los rebeldes que han seguido al anticristo. Finalmente, el lagar describe el sitio donde el Mesías aplastará a sus enemigos como las uvas son aplastadas por el lagarero. Los sustantivos furor, timou e ira, orgeis, describen el carácter judicial de la escena. Debe observarse que el ejecutor del juicio es el Dios Todopoderoso, aquel que tiene autoridad universal de manera absoluta. Capítulo 19, versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este versículo culmina la descripción dada en el pasaje respecto al Mesías glorioso. La misma descripción aparece en Apocalipsis 17:14, aunque en orden inverso. Ver también Daniel 2:47. El título mencionado está escrito en su vestidura y en su muslo, de manera que Juan es capaz de leerlo. Finalmente ha llegado aquel que tiene el derecho de gobernar la tierra, alguien cuyo poder y majestad demostrarán su autoridad al ejercer su juicio soberano sobre el mundo inicuo. La gran pregunta que ha sido formulada a través de los siglos, ¿quién de verdad es el soberano del universo?, será finalmente contestada de manera categórica cuando aparezca triunfante el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Guerrero Divino, el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. El Mesías tomará posesión de su reino después de haber derrotado a los ejércitos de las naciones. Él reinará con autoridad davídica por 1000 años y luego continuará reinando por los siglos de los siglos. Capítulo 19, versículos 17 y 18. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. La victoria del guerrero divino sobre sus enemigos es anunciada antes que ocurra el choque bélico entre el Mesías y los ejércitos capitaneados por el anticristo.
El texto griego describe la escena de manera dramática. Juan dice, y vi un ángel de pie en el sol y gritó con gran voz. El ángel habla desde un lugar prominente para que todos puedan verlo y escucharlo. Su mensaje es sumamente importante, la derrota más aplastante sobre el ejército más formidable que jamás haya existido. Está a punto de suceder. El mensaje del ángel va dirigido a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Dichas aves son invitadas a participar de la gran cena de Dios. El menú de esa cena es carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Ver también Mateo 24-28. Los muertos son los que formaron parte del ejército de la bestia. Recuérdese que este ejército es llevado al campo de batalla por engaño satánico y está formado por soldados de todas las naciones de la tierra. Ver Apocalipsis 16, 13 y 14. El campo de batalla abarcará toda la tierra de Israel y al parecer más allá de sus límites. Ver Apocalipsis 14, 19 y 20 y 16, 16. Mientras que los redimidos disfrutarán de la cena de las bodas del Cordero, Apocalipsis 19:9. Los inicuos constituirán el plato principal de las aves del cielo que serán convocadas a la gran cena de Dios. Obsérvese que en el ejército de la bestia están incluidos hombres de todos los estratos sociales, reyes, basileón, capitanes, chiliarchón, es decir, comandantes de 1000 soldados, y fuertes, Istri-ron, es decir, soldados de gran fortaleza física y preparados para la guerra. En las categorías se incluyen también a libres y esclavos pequeños y grandes. Eso significa que en la campaña de Armagedón habrá un ejército mixto compuesto por personas de todas las categorías sociales. Estos ejércitos se unirán con el objetivo común de intentar impedir la segunda venida en gloria del Mesías. Salmo 2. Su fracaso será total y final. Capítulo 19, versículo 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Este texto presenta el cumplimiento de la misión de los espíritus de demonios que hacen señales. Apocalipsis 16, 14. Es por medio de ellos que los reyes de la tierra y sus ejércitos se reúnen masivamente para colocarse bajo la autoridad de la bestia. Será sin duda una sorprendente concentración de ejércitos de todas las naciones de la tierra. Entre ellos seguramente estará la confederación representada por los cuernos de la bestia. El vocablo reunidos, sine y mena, es el participio perfecto voz pasiva de signago, que significa reunir, congregar. Esta forma verbal sugiere que los ejércitos bajo la dirección de la bestia han sido reunidos o permanecen concentrados para entrar en combate. La expresión para guerrear, poieisai, ton, polemón, sugiere propósito. El anticristo congrega sus ejércitos con el fin de hacer frente al Mesías Rey e impedir que establezca su reino sobre la tierra. La bestia, con sus fuerzas, viene preparada para una confrontación militar mediante la que confía asegurar su papel como líder mundial. El objetivo principal de la bestia es destruir al que cabalga el caballo blanco. 19:11, es decir, al Cristo glorioso quien viene al frente de sus ejércitos. La escena es incuestionablemente escatológica, no guarda relación alguna con nada que haya ocurrido en el pasado, sino que tiene que ver con el choque entre las fuerzas del anticristo y el Cristo victorioso, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, Apocalipsis 16, 16. No hay duda de que Apocalipsis 19:19 describe la consumación de lo que fue anticipado en Apocalipsis 14, 14 al 20 y 16, 13 al 16. Los reyes de la tierra serán fulminados por el resplandor de la gloria de aquel que viene como Rey de reyes y Señor de señores.
Capítulo 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Aunque la batalla en sí no se describe en este versículo, eso no niega el carácter literal de la misma. Debe recordarse que los acontecimientos de la batalla del Armagedón se describen con lenguaje metafórico en Apocalipsis 14, 14 al 20. Además, también debe tenerse en cuenta que los juicios de las 7 copas son simultáneos con la segunda venida de Cristo y por lo tanto los sucesos de la batalla de Armagedón están incluidos en los juicios de las copas. El versículo comienza declarando que la bestia fue apresada. El verbo fue apresada, epiastei, es el ahorito indicativo voz pasiva de piazó, que significa capturar, apresar. Dicho verbo se usa para expresar el arresto de alguien que era retenido bajo custodia y también se usa respecto a la captura de animales. También fue capturado el falso profeta, o pseudoprofetes. Este es el mismo ser designado como la bestia que subía de la tierra, Apocalipsis 13:11, la que hace grandes señales, Apocalipsis 13:13, la que engaña a los moradores de la tierra, Apocalipsis 13:14, y la que obliga a los moradores de la tierra a adorar al anticristo, 13:15 al 17. Como puede observarse, ni la bestia, el anticristo, ni el falso profeta puede ser sistema o instituciones, sino que tiene que ser personas dotadas de capacidades sobrehumanas. Tanto la bestia como el falso profeta son engendros del mismo Satanás. Su principal ministerio en la tierra es promover los planes del dragón entre los hombres y conseguir que la humanidad adore al rey de las tinieblas. La actividad que realizan solo la pueden llevar a cabo individuos, como expresa E.W. Bullinger. Si estos no son individuos, entonces el lenguaje es inservible para los propósitos de la revelación. Son personas reales, como lo son aquellos que recibirán la marca de la bestia y adoran su imagen. El juicio divino sobre la bestia y el falso profeta se expresa por Juan así: estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El texto griego es enfático y dice: vivos fueron lanzados los dos en el lago de fuego, el que arde en azufre. Evidentemente, el lago de fuego, Tein, Limein, Tou, Piros, se refiere al mismo lugar designado por el Señor como el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. El lago de fuego es el lugar de castigo eterno preparado de manera especial para el diablo y sus ángeles, pero que será compartido por la bestia, el falso profeta y aquellos que se sometieron a la autoridad de la bestia y adoraron al dragón. Es importante no confundir el lago de fuego con el Hades. Mientras que el lago de fuego tiene que ver con el castigo eterno de los enemigos de Dios, Apocalipsis 19:20 y 20:10, el Hades es el lugar de habitación de los muertos hasta el día de la resurrección. Ver Mateo 16:18, Lucas 16:23, Hechos 2:27. El Señor Jesucristo utilizó el vocablo Gehenna 11 veces para describir el infierno eterno. Ver Mateo 5:22 y 29 y 30, 18, 8 y 9. El Gehenna es sin duda sinónimo del lago de fuego. Los lectores originales del Apocalipsis conocían tanto el significado del lago de fuego como el del Gehenna y seguramente comprendían el carácter eterno del castigo para todo aquel que fuese echado en dicho lugar. Finalmente, debe observarse que la bestia y el falso profeta son echados vivos en el lago de fuego. Eso significa que dichos individuos son capturados por el Señor en la misma escena del conflicto y lanzados en el lago de fuego. Ambos experimentarán el mismo castigo. Aquellos a quienes la humanidad consideraba invencibles, Apocalipsis 13:4 y 14 al 17, han sido vencidos por el guerrero divino, quien ha venido con poder y gran gloria para reclamar su reino.
La bestia y el falso profeta terminarán su inicua carrera en el lugar idóneo para ellos, es decir, en el lago de fuego, mientras que el Mesías Rey ocupará su trono de paz y justicia y reinará por los siglos de los siglos. Capítulo 19, versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. La victoria del Mesías sobre sus enemigos culmina con la muerte de los ejércitos que siguen a la bestia. Los versículos finales de este capítulo señalan que mientras la bestia y el falso profeta son apresados vivos y echados en el lago de fuego, los soldados que forman parte de las fuerzas del anticristo sufren la muerte física. Apocalipsis 19:21 habla de un hecho escatológico real. Se trata de la culminación del plan de Dios relacionado con el establecimiento del reino mesiánico. Los ejércitos de las naciones que se han sometido a la autoridad del anticristo serán derrotados de manera aplastante. La expresión los demás, hoi loi poi, significa el resto, es decir, los que quedaban vivos después de la derrota de la bestia. El verbo fueron muertos, apectanteisan, es el aoristo indicativo voz pasiva de apocteino, que significa matar, puesto que solo la bestia y el falso profeta fueron lanzados en el lago de fuego. Puede considerarse que quienes fueron muertos incluye a los reyes y a los soldados que constituyen los ejércitos del anticristo. Hay quienes interpretan esta matanza en un sentido espiritual. Lo más sensato, sin embargo, es darle un sentido literal. El texto no se refiere a la victoria de Cristo en la cruz, sino al triunfo final del Mesías sobre sus enemigos en un conflicto bélico en la tierra. El hecho de que los enemigos del Mesías son muertos con la espada que sale de su boca no debe dar pie a interpretar el versículo alegóricamente. El poder de la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores sobrepasa 1,000 veces al de las armas físicas de sus enemigos. Él tuvo poder para ordenar la existencia de los cielos y la tierra. Hebreos 11:3. Él sustenta providencialmente todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. El poder de su palabra hizo calmar la fuerza de los vientos. Marcos 4:35 al 41. Su palabra hizo caer a tierra a sus enemigos. Juan 18:6. De modo que no debe sorprender a ningún creyente que el Señor literalmente mate a sus enemigos con el poder de su palabra. Los soldados muertos no serán enterrados, sino que las aves se saciarán de las carnes de ellos. La escena será sobrecogedora y escalofriante, pero no se le puede dar al texto ninguna otra interpretación que le haga justicia. Quienes sufrirán tal destrucción serán aquellos que han rechazado la gracia de Dios y han rechazado la salvación que el Mesías les ha ofrecido. Ver Romanos 6:23, Juan 3:18. Será un fin innoble para muchos nobles. Resumen y conclusión. Apocalipsis 19 comienza con 5 cánticos de alabanza. Los 4 primeros manifiestan el regocijo celestial por la destrucción de Babilonia, la gran ramera, la ciudad idólatra e inicua. El quinto y último cántico es un llamado a participar del gozo que produce la llegada de la boda del Cordero. El vocablo aleluya aparece 4 veces en 19:1 al 6. Hay además otras expresiones de alabanza y de regocijo tanto por la victoria de Dios sobre Babilonia como por la celebración de la boda del Cordero y por la cena de las bodas. El resto del capítulo 19:11 al 21 presenta la deslumbrante escena del regreso en gloria del Mesías. Como guerrero divino, regresa triunfante al frente de sus ejércitos, cabalga un caballo blanco como símbolo de victoria. Su nombre es fiel y verdadero, en reconocimiento de sus cualidades personales intrínsecas. Sus ojos son como llama de fuego, como expresión de que viene como el juez de la humanidad. En su cabeza hay muchas diademas o coronas propias de su dignidad como Rey de Reyes y Señor de Señores. Su ropa teñida de sangre simboliza su rotunda victoria sobre sus enemigos.
Él viene como rey a tomar posesión de su reino y a gobernar las naciones con vara de hierro. 19, 15 y 16. Los ejércitos encabezados por el anticristo serán derrotados de manera aplastante. El anticristo y el falso profeta serán lanzados vivos en el lago de fuego. 19, 20. Los soldados que componen las fuerzas de la bestia serán la comida de las aves del cielo. 19, 17 y 18. El Mesías triunfante demostrará que solo Él es el Todopoderoso. Las fuerzas del mal serán erradicadas de la tierra y darán paso al reino glorioso del heredero del trono de David.